Hola, ¿cómo estás? Gracias por conectarte a esta perspectiva del 2025. ¿Qué Dios está hablando? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo prepararnos? ¿Cuál es la posición de la iglesia? ¿Qué tenemos que hacer? Creo que Dios ha estado hablando, Dios nos ha estado mostrando, así que pon toda la atención del mundo, saca tus notas, saca de todo, porque esto te va a preparar y va a cambiar el destino de este año. Hola a todos, bienvenidos. Igual, gracias por conectarse y por estar acá. Creo que va a ser un tiempo sumamente relevante para Sí, cada persona que completamente. se conecte. ¿Por qué? Porque cada vez que Dios habla a la iglesia, le habla para que se prepare. Y toda esta información que vamos a hablar acá, justamente es eso, información que va a ser de suma relevancia para tu vida, para que te prepares, para que este año pueda ser de bendición, puedas ver la protección de Dios, puedas ver la palabra de Dios cumplida en tu vida. Sí, Algo que también me encantaría compartirle a la gente, porque a lo mejor estamos acá y decimos como, bueno, a ver quién empieza, ¿no? Cada quien trae sus notas de lo que Dios nos ha estado hablando, pero sí que la gente sepa que desde el año pasado, por lo menos a mí, desde agosto del año pasado, sé que a ti a lo mejor un poquito más, un poquito menos, pero desde agosto del 2024, el Señor comenzó a hablar a nuestra vida bien fuerte acerca de lo que a vendría sobre través la de tierra sueños, en visiones, el 2025, a través de la palabra de Dios, a a través de un través, montón de sí, cosas. Vamos a hablar de puntos claves. eh, ¿Qué puntos vamos a hablar? Negocios, dónde iglesia, invertir, qué no invertir, iglesia, familia, familia, salud. gobierno, una perspectiva mundial. Así que vamos a dar, si eres empresario, si eres ama de casa, si eres joven, cristiano, no cristiano, esto te va a funcionar. Y seguramente desde que empezó el 2025 te has dado cuenta que hemos podido escuchar a Dios de una manera diferente. Desde que Completamente. comenzó, no sé, los primeros minutos y segundos del 2025, hemos podido escuchar a Dios de una manera mucho más fuerte. Sí, Hemos podido tener encuentros con la presencia y con la gloria de Dios de una manera mucho más fuerte. Acá en la iglesia, en un propósito, si hay gente a lo mejor que no nos conoce y que no pertenece a la iglesia, él es el pastor Joel, yo soy la pastora Larisa, pastoreamos una iglesia en la Ciudad de México que se llama Un Propósito. sí, Y por lo menos acá, en los servicios que han sucedido y aún en la casa de oración desde que comenzó el 2025, el domingo pasado en el segundo servicio cayó una gloria poderosísima. Gente tuvo visiones, encuentros con la presencia de Dios. El lunes también fue espectacular la manera en que Dios nos demostró que Él está aquí para sí. nosotros, que Él oye y responde nuestro clamor. Así es que ha sido hermoso y espectacular lo que hemos estado viviendo. Y ojo, que la iglesia sepa que no solamente es algo que están viviendo como elegidos de Dios o pastores o profetas o apóstoles de las naciones, sino realmente que está sucediendo sobre todos los hijos y aún sobre la tierra Dios está hablando. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28 y 29 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Totalmente. Este año son esos días Sí, donde veremos sueños, tendremos visiones, profetizaremos y dice, ojo, porque esto la gente lo tiene que entender, dice sobre toda carne. carne. Sí, no sobre apóstoles, no sobre profetas, no sobre pastores, no sobre evangelistas, sino sobre toda carne. Y Dios siempre que habla, habla para que nos preparemos. También la palabra dice que Dios no hace nada sin antes revelárselo Totalmente. a sus siervos los profetas. También dice que si creemos en el Señor estaremos seguros y que si creemos en sus profetas seremos prosperados, o otras versiones dicen que tendremos éxito, tendremos victoria. Así es que le invito a que se quede conectado con nosotros, te invito a que te quedes conectado con nosotros, que si tienes ahí un cuaderno, notas de tu teléfono, tomes notas para que cuando comiencen a pasar los días, los meses de este año, puedas ver cómo todo se está cumpliendo, puedas saber qué decisiones tomar en cuanto a tu familia, las compras, las decisiones que tienes que tomar en cuanto a tu negocio, si tienes una empresa, en cuanto a tu salud, a tu alimentación, que puedas saber qué hacer y qué decisiones tomar, porque lo vamos a recalcar durante todo el video. Esto no lo hacemos para que la gente tenga miedo, esto no lo hacemos para que el mundo tenga miedo, lo hacemos para prepararnos. La Biblia siempre ha Totalmente. hablado de rumores de guerra y cosas como muy fuertes y muy catastróficas, pero no las pone Dios ahí para provocar en nosotros un terror, sino realmente para preparar a la iglesia, para preparar a la novia y para preparar el camino para que Cristo venga, para que todos tengamos nuestros ojos en una perspectiva que es eterna, en una agenda que es completamente de Dios, Completamente. en que Cristo viene y no solamente vivir en nuestro mundito, en nuestra cabeza, en nuestra necesidad, sino tener una perspectiva mucho más eterna, global, bíblica, conforme a lo que Dios nos ha llamado a tener. Ok,
vamos a empezar, ¿qué te parece? Por el mundo, ¿te parece bien? Los ojos puestos en China, otra vez, China está moviéndose como nunca antes. China está preparándose como nunca antes. Desde 1930 no crecía su ejército como lo ha crecido estos últimos meses. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a oír ahora sí rumores de guerra, pero también guerras. Y la guerra principal no solamente va a ser la guerra que conocemos, sino va a ser una guerra económica. Y esto nos compete también a México, guerra de aranceles. En otras palabras, vamos a ver la guerra económica como nunca. Naciones poniéndose aranceles, naciones levantando leyes, ¿para qué? Para controlar la economía. Vamos a ver una guerra en lo económico como nunca antes. Tres jugadores principales en la guerra económica: China, principales en la guerra económica Rusia, principales en la guerra económica Estados Unidos. Estados Unidos se va a levantar como nunca, esto va a beneficiar también a México, nos va a ayudar mucho a México, esto va a ser, van a entrar en una época dorada o como ese tiempo de oro que vivió Estados Unidos en los 70s, pero tiene una asignación China y Rusia por desestabilizar eso. Vamos a ver como nunca antes ataques cibernéticos a Estados Unidos y también a la banca internacional. Este es un tiempo donde tú tienes que estar preparado. ¿Cómo nos preparamos para esto? Cada mes imprime tus estados financieros, imprime tus estados de cuenta. Hey, pastor, pero yo tengo nomás 100 pesos en mi cuenta. Imprime tus estados de cuenta, imprime tus estados financieros cada mes, cada mes, cada mes. Tienes que tener el papel físico, no sé si me explico, Larry, con el papel físico, la hoja de papel va a jugar, es muy importante en este tiempo. Usted tiene que regresar un poco a lo de antes, a tener sus estados de cuenta impresos. Si usted le puso a su banco, ya no me mandes mi estado de cuenta por correo, mándamelo por en línea, regrese otra vez un poco a que le manden por correo, vaya al banco y pida que le imprima sus estados financieros cada mes. ¿Por qué? Porque va a ser un tiempo de ataques cibernéticos y los ataques cibernéticos no va a ser tanto a la persona directo, sino vamos a ver instituciones gubernamentales atacadas, bancas internacionales atacadas, todo el tema cripto, y ahorita vamos a hablar un poco de todo esto, va a ser atacado, va a ser sacudido y eso va a provocar una baja. Así que China y Rusia van a ser claves en esto. Viene también, tuve un sueño, no recuerdo cuándo, fue la semana pasada, de Europa, de Francia, fue la semana pasada, Fue, creo. no, creo que fue anteantier, ¿no? Bueno, hace 3, 4 días, esto viene un poco, esto no lo había hablado. em, Soñé que estábamos en Francia, pastora, yo y la bebé y nuestro primo. Estábamos en una habitación y veía fuego como un poco parecido al fuego de lo que está pasando en este momento en Los Ángeles. Y como que el fuego empezaba a venir, pero cuando íbamos a salir ya como a huir del hotel donde estábamos quedando, la persona que venía con nosotros nos decía, no, deténganse porque el fuego se detuvo. Eso habla de una protección para los hijos de Dios, que aunque el fuego crezca o aunque el fuego hay una protección divina para que ellos estén en la presencia de Dios, pero hay algo que pasaba que cuando vi había gente golpeándose en la calle, gente peleándose. ¿Y a qué voy con esto? Este es un año donde veremos disturbios y guerras civiles. Específicamente vamos a ver guerras civiles y disturbios como nunca antes en Europa. Viene algo muy fuerte para Francia. Vamos a verlo. Voy a tratar de hacer que esta palabra llegue hacia allá. Viene un disturbio fuerte para Francia. Viene una asignación de derrocar a Macron. Es un tiempo de mucho nerviosismo para Francia, es mucho nerviosismo para Canadá, pero yo lo que veía en el sueño era como un levantamiento civil, como protestas. Después, esto ayer o antier estuve viendo, me puse a analizar y el fuego que yo veía eh, puede ser que no era el fuego como, lo veía físicamente como en Los Ángeles, pero puede ser que era un fuego de motines, un fuego provocado por la gente, que estaban quemando en protesta monumentos, que estaban quemando en protesta, no sé, el Palacio de Gobierno, o sea, porque veía fuego y veía disturbios. Va a haber disturbios civiles o guerras civiles
En Europa va a haber muchísimo movimiento en el tema civil y esto va otra vez, regreso, va a desestabilizar la economía mundial. La agenda es desestabilizar la economía. La agenda, ojo acá, es, vamos a ver con Trump, que toma protesta Trump, y el primer semestre va a ser un semestre muy, muy agitado. ¿Por qué? Porque lo que van a querer es que entre como en las peores condiciones y aun cuando entre van a querer como de, miren lo que pasó por escoger este presidente, miren lo que explotó este presidente, viene un tiempo de guerras civiles, viene un tiempo muy, muy, muy complicado. La agenda del enemigo es golpear la economía. ¿Por qué golpear la economía? Porque a través del crecimiento de la pobreza viene la ayuda gubernamental. Y esa ayuda gubernamental lo que está haciendo es robarle la libertad a las personas. Hay una agenda completamente de izquierda, hay una agenda completamente comunista que se está levantando. ¿Para qué? Para llevar a las personas a una pobreza y a través de esa pobreza ayudar y entrar como un salvador y quitarle la libertad a las personas. La gente va a empezar a vender su libertad. Cuando hablo su libertad, hablo de la libertad de elección, la libertad de decisión, aún la libertad de culto, la libertad de profesar un cristianismo abiertamente por causa de la ayuda social. Entonces, esto va a venir muy fuerte y hay una agenda mundial para esto. México no se exime de esto. México viene un tiempo de vamos a ver el reto económico más fuerte que jamás hayamos visto como gobierno, pero es un tiempo de permanecer firmes en esto, ¿no? Es un tiempo que la iglesia tiene que parar a orar para que esto se retrase en Latinoamérica. El espíritu de comunismo, el espíritu sí, del comunismo está haciéndose muy fuerte, más fuerte que nunca lo estamos viendo. ¿Qué está diciendo, pastor? ¿Que México se va a hacer un país comunista? No, pero sí hay cortes, pero sí hay líneas que va a llevar a un control completo del gobierno. Y usted tiene que estar preparado, la iglesia tiene que levantarse a orar para que ese principado de ayuda, vamos a decirlo así, de esa ayuda social que al final del día quiere venir a robarle la libertad a las personas, se vaya de esta nación. Quien nos da la libertad es Jesucristo. El que es nuestro proveedor es Dios, así que tenemos que estar pila con esto. Viene mundialmente y un retroceso financiero como nunca antes y un problema financiero muy grande a nivel mundial. ¿Por qué? Por causa de la inteligencia artificial. Escuche bien esto. Así como hace muchos años vivimos una revolución industrial, ¿qué quiere decir la revolución industrial? Es muy sencillo. Antes la gente hacía el trabajo a mano y vino una revolución industrial con grandes máquinas que sustituyeron el trabajo físico humano. Así como hubo una sustitución del trabajo físico humano, de la mano de obra, se abrió una oportunidad para que ahora la gente se preparara intelectualmente y pudiera manejar esas maquinarias. ¿Qué está pasando hoy? Hoy a través de la inteligencia artificial se está eliminando el trabajo intelectual. ¿Y qué pasa? Que no hay nada después de eso. Entonces, ¿hacia dónde? ¿Cómo te preparas ahora? ¿No? Hoy trabajos están siendo sustituidos por máquinas o por inteligencia artificial. Eso va a generar un hoyo de pobreza mundial. Y ese hoyo de pobreza mundial va a ser, y quiero que escuchen muy bien esto, la antesala para que haya un gobierno mundial o un nuevo orden. Esta revolución, le vamos a llamar revolución intelectual o revolución de la inteligencia artificial. Esta revolución lo que va a hacer es preparar el camino para el gobierno del anticristo. Quiero que pongan mucha atención en esto. Pastor, ¿qué quiere decir que no usemos la inteligencia artificial? No, no, no. Son herramientas claves en este tierra. Y la iglesia tiene que empaparse de esas herramientas, pero que le quiero decir es esto. A través de esto muchos trabajos se van a perder. Muchos, muchos trabajos se van a perder porque lo que hacían 30 personas, hoy la hacen una. Estaba oyendo un caso específicamente de la empresa, una de las empresas más grandes del mundo en telecomunicación, la más grande de Latinoamérica, que es Claro. Para todos los que nos ven, Sudamérica es Claro, acá en México es Telmex. Ujú. Y el director de Telmex tuvo una reunión con un hindú y le dijo
que opera inteligencia artificial, el brazo de Telmex de desarrollo de softwares son de desarrollo tecnológico son miles de personas. Y él dijo, tráeme el proyecto que estén haciendo ahorita. Y dice que fueron y le trajeron el proyecto y el director de sistema le dijo, nos vamos a tardar 6 meses con una plantilla de 500 personas en resolver esto. El hindú le dijo, ok, dame la oportunidad de darte una solución. Se fue 3 días o 2 días a su hotel y regresó con el sistema terminado. O sea, un, una computadora sustituyó el trabajo de 500 personas. ¿Y qué le quiero decir con esto? ¿Qué quiere decir? Que las empresas te va a costar mucho más barato tener una computadora que tener 500 sueldos, que tener 500 prestaciones, pagar IMSS, pagar todo. Entonces, ¿qué está pasando? Que esa gente va a quedar sin trabajo. Eso es inevitable. Aunque oremos, eso es inevitable, es algo que viene. ¿Qué es lo que nos va a diferenciar de esas personas que dice, pastor, pero yo me voy a quedar sin trabajo, ¿qué hago? ¿Qué es lo que te va a diferenciar? El discernimiento espiritual. ¿Por qué las empresas van a querer tenerte cerca? Por el discernimiento espiritual, porque tú vas a poder ver lo que la tecnología no va a poder ver. Tú vas a poder discernir lo que la inteligencia artificial no puede discernir. La inteligencia artificial puede hacer todo el trabajo intelectual de un hombre, pero no el trabajo espiritual de un hombre. Este es el tiempo de crecer espiritualmente, porque es lo que nos va a dar la ventaja competitiva sobre la inteligencia artificial. Este nuevo orden o esta gente que va a perder su trabajo, que van a hacer millones de trabajos en el mundo, que van a ver, este año va a ser el año que más trabajos se van a perder en el mundo por causa de la inteligencia artificial. Escuchen bien esto. Esto va a establecer un nuevo orden mundial que va a ser, es la antesala del anticristo. Siguiente profecía. Va a pasar algo bien interesante este año y tiene que ver con la medicina. Dios me mostraba que el 2025 es el año que va a salir a la luz toda la corrupción de las farmacéuticas y de los grandes laboratorios. Eh, Esto va a desatar un descontento social mundial. Va a cambiar completamente la historia en el ámbito de medicina. Vamos a ver durante este año cómo los grandes laboratorios, las grandes marcas que son tan conocidas, van a empezar a salir noticias de ellos tener la solución a esta enfermedad mucho antes. Están manteniendo a la gente enferma con toda la corrupción que hay, toda la manipulación que hay detrás de las grandes farmacéuticas. Este año es el que va a salir eso a la luz. 2024 fue un año donde como que todo salió a la luz o muchas cosas salieron a la luz. Bueno, 2025 vamos a ver mucho más cosas salir a la luz, pero 2024 fue que salieron a la luz cosas de las personas. Vimos muchos casos de corrupción, no sé si me explico, pero de la persona, de Juanito fue corrupto, o sea, lo de Pop Daddy y todas estas cosas de esta persona tenía una red de trata de mujeres, esta persona. Este año veremos esa exhibición, pero una exhibición corporativa. Eso mismo que pasó el año 2024 con las personas, ahora va a pasar con las corporaciones y gobiernos. Va a salir a la luz de corporaciones mundiales completas, gigantes, van a salir a la luz los secretos que están detrás de eso. 2025 va a haber un montón de noticias y usted lo va a ver de farmacéuticas diciendo, ellos sabían esto, cometieron esto, soltaron esta enfermedad, ellos crearon esto. Va a ser una corrupción increíble. Vas. Yo ya Ok. dije mucho. Sí, mucha gente puede decir, es demasiada palabra profética para un año, o cómo es que todo eso puede suceder en un año, Todo va a pero suceder es en un un año año. donde todo va a suceder de una manera muy, muy rápida y estamos viendo que sucede de una manera muy, muy rápida. Las respuestas, los juicios, la ira, pero también la respuesta a nuestras oraciones, pero también la misericordia y cómo están a la par, ¿no? Hay un versículo en Oseas 5:10 que dice, los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos, derramaré sobre ellos como agua mi ira. Y es un versículo en el que mi esposo y yo concordamos cuando estábamos alineando como toda esta palabra profética y lo que íbamos a venir a decir acá, porque una de las cosas que Dios me habló más fuerte para el año 2025, que fue desde agosto, sucedió en un sueño y todo comienza justamente desde este versículo, porque nosotros estábamos en el sueño, en una casa donde se podía ver el mar, y como justamente el versículo habla que Dios puede derramar de su ira como el agua o a Claro. través del agua.
Y entonces voy a tratar de decirle qué fue lo que soñé y cómo es que lo interpreto y cómo se interpreta a través de la Biblia, porque toda palabra profética tiene que estar alineada completamente a la Biblia, a la voluntad de Dios. No es una palabra de hombre, sino tiene que estar, lo que vemos, lo que oímos, tiene que estar alineado a la Biblia. En ese sueño estábamos, sí, se veía la ventana, se veía el mar, y estábamos mi esposo, yo, mi familia y gente de la iglesia, pero gente de la iglesia que representa específicamente personas que financian el reino de Dios, Sí. personas que están alineadas a Dios y personas que están caminando en justicia delante de Dios. Y lo que el Señor me mostraba a través de esto, y estaban estas personas junto con sus familias. Es decir, no solamente Dios va a librar a la gente de la iglesia, sino también a nuestras familias de lo que viene. Ahora le voy a decir específicamente qué es lo que viene, pero estaban estas personas junto con sus familias y lo que el Señor me mostraba a través de estas personas es que la iglesia va a tener los recursos para poder tomar decisiones, los territorios para poder decidir hacia dónde ir y para poder hacer las cosas sin que nada nos haga falta, sin que nada se interponga, sin que obstáculos se levanten en contra de lo que queremos hacer. Entonces estábamos en el sueño, estábamos con estas personas, sus familias, y de repente sucede una puesta del sol. Acá el versículo Salmos 91:6 en NTV dice, no temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. En el sueño era clave porque Dios me mostraba que esto va a suceder de un momento a otro. No es algo que vamos a oír, que de repente va a suceder y ya viene, y ya va a tocar México, ya va a alcanzar y prepárense, sino que la gente no va a tener tiempo de prepararse. La iglesia sí, porque quien se ha entendido, quien esté escuchando, quien obedezca la palabra, va a poder prepararse, pero no el pueblo, el mundo en general. No van a tener tiempo de prepararse porque va a ser algo que va a suceder de un momento a otro, como sucede una puesta del sol durante el día. Entonces, sí, lo que yo veía podríamos llamarlo una pandemia o podríamos llamarlo una catástrofe. No era un desastre natural lo que yo veía que venía sobre México y sobre otras naciones de la tierra, sino yo veía una pandemia, algo que era catastrófico y así como lo dice Salmos 91:6. También dentro del sueño, mientras sucede esa puesta del sol, veo volar miles de millones de pájaros de diferentes tamaños y de diferentes especies que vienen volando desde el mar hacia la tierra. Y entonces, mientras también uno intenta descifrar todos los elementos que hay en ese sueño, el Señor me mostraba cómo muchos demonios eran puestos sobre la tierra o entraban hacia la tierra, venían hacia la tierra y eran introducidos en la tierra. Es un tiempo donde el mundo espiritual, así como en la parte de la gloria, de la presencia, de las visiones, de lo profético, se hace real ante nuestros ojos, también el mundo espiritual del enemigo, también las obras del enemigo, también los demonios van a ser visibles ante nuestros ojos, las obras del enemigo van a ser visibles ante nuestros ojos, y entonces eran introducidos o se metían hacia la tierra y estaban anunciando algo. Entonces, dentro del sueño, el Señor comienza a darme instrucciones y somos hablándole a la gente que está con nosotros y les decimos, necesitamos salir de aquí, necesitamos irnos de aquí, necesitamos entrar hacia tierra y necesitamos subir. Subir, yo decía subir, necesitamos entrar hacia tierra y necesitamos subir. Salmos 24, 1, 5, en versión TLA, dice esto. Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. También es dueño del mundo y de todos sus habitantes. Dios afirmó la tierra sobre el agua de los mares. Dios afirmó este mundo sobre el agua de los ríos. Solo puede subir al monte de Dios y entrar a su santo templo el que siempre hace lo bueno y jamás piensa hacer lo malo. El que no adora a dioses falsos ni hace juramentos en su nombre. Al que es así, Dios lo llena de bendiciones. Dios, su Salvador, le da la victoria. Específicamente en mi sueño estábamos en dos lugares que yo nunca piso y que cuando desperté y le digo a Dios, ¿por qué me mostraste estos lugares? El Señor me dice, busca la altitud de los lugares para que entiendas lo que te estoy diciendo. Y en el primer lugar estábamos en un lugar que tiene una altitud de 1500 metros sobre el nivel del mar. Pero hacia donde yo le decía a la iglesia y a la gente que fuéramos, es un lugar que tiene una altitud de 2576 metros sobre el nivel del mar, es decir, 1000 metros arriba del nivel del mar, que teníamos que subir o entrar o caminar hacia tierra. Lo que el versículo tiene relevancia para mí y la manera en que lo relacioné con mi sueño es que solamente aquellos que siempre hacen lo bueno, que jamás piensan en hacer lo malo, que no adoran a dioses falsos ni hacen juramentos en su nombre, serán aquellos que podrán subir, que podrán entrar a tierra, aquellos que serán llenados de bendiciones y Dios será su salvador y les dará victoria sobre esta condición que viene sobre la tierra.
Es un tiempo de estar alineados con Dios, es un tiempo de vivir en santidad, es un tiempo de caminar en justicia, es un tiempo de estar a cuentas con Dios, de soltar cualquier cosa que tengamos en nuestro corazón delante de otras personas. Todo 2024 Dios habló a través de mi esposo, de mí, de prédicas, de podcast. Yo creo que incluso la gente tal vez estaba harta de que hablábamos y golpeábamos al corazón, a alinear el corazón, a sacar lo más oculto de nuestro corazón, a transformar nuestro corazón, porque ahí es donde muchas veces reside el pecado que no sabemos que está ahí o creemos que solo pecados son ciertas condiciones que son vistas, pero también pecamos con nuestra mente, pecamos con nuestras actitudes, pecamos con palabras que salen de nuestra boca. Entonces sí es un tiempo donde tenemos que hacer lo bueno siempre, jamás pensar en hacer lo malo, o sea, incluso habla de nuestra mente tiene que estar pura, tiene que estar santa, tiene que estar Claro. alineada a Dios para poder subir y salir de ese lugar, subir junto con nuestras familias. Dios me daba la instrucción ahí, esa era la primera instrucción, sube, sube a donde está mi presencia, a donde estoy yo, donde yo te mostraré que soy tu Salvador y nada de esto los tocará a ustedes. Segunda instrucción que el Señor me daba en este sueño es que debíamos tener reservas de comida, es decir, comida almacenada, comida y agua almacenada. Ahora le voy a decir por qué el agua, pero debíamos tener comida almacenada y, ojo, comida saludable, debíamos de habernos alimentado saludablemente de aquí a que viniera esta pandemia, pero que la comida que tuviéramos almacenada tenía que ser comida sumamente Yo saludable. quiero ahí para matar también una de las cosas que traigo aquí yo. Este es un año donde tienes que estar fuerte espiritualmente y fuerte naturalmente. 2025 y tienes estos meses para prepararte, un par de meses. Tenías que prepararte desde el año pasado, pero es tiempo de comer saludable, es tiempo de estar fuerte, de estar saludable. Tienes que estar fuerte naturalmente y fuerte espiritualmente. Una de las claves era, teníamos que tener reservas. En el sueño, cuando me contaste tú el sueño, que dijiste, es que no teníamos unas galletas nomás, ¿no? En el sueño. Sí, Es que, de ¿por comida qué chatarra. no tenemos buena comida? No tenemos una comida chatarra, unas papas, unas galletas, es que necesitábamos comida. Y Dios nos daba la instrucción que es un tipo de almacenar comida. Y cuando yo lo prediqué, creo que hace 2 domingos, dije, la estrategia es muy sencilla. Cuando usted vaya a comprar su supermercado o al súper, en lugar de comprar una lata de atún, compre 3 latas de atún o 2 latas de atún y guarde una. Pero que se tiene que hacer un hábito el almacenar. Pastor, y si nada pasa, ok, no se preocupe, le va a durar de todos modos 3 años esa lata de atún y después se las come. Pero no, nuestro corazón es que la iglesia esté preparada para lo que viene, perdón. Entonces esa era la segunda instrucción, tener comida almacenada y tener un buen almacén de comida, porque ojo, esto no iba a ser solamente para tener comida almacenada para ti y tu familia nuclear, sino que íbamos a tener la capacidad de dar alimento incluso a otras personas, de incluso ayudar a la iglesia, ayudar al cuerpo de Cristo, ayudar a gente que no estaba entendida de los tiempos, que no sabía lo que vendría sobre la tierra, que iba a haber un tiempo sí, de hambruna y que nosotros tendríamos que tener y estar preparados con esas reservas de comida y como dijo mi esposo, fuertes en el cuerpo y fuertes en el espíritu, es decir, ayunar, orar, nuestra vida espiritual tiene que estar fuerte, entendidos de los tiempos, leer la palabra de Dios, fuerte, orar muchísimo tiempo en lenguas, fuertes en el espíritu, mientras también fortalecemos nuestro cuerpo a través de ingerir vitaminas, minerales, alimentos con verduras, frutas que tienen fuerza para nuestro cuerpo y que realmente tienen nutrientes para nuestro cuerpo. Entonces, esa era la segunda instrucción. Y la tercera instrucción está ligada con esta, porque dentro del almacenamiento de comida tenemos que almacenar también agua. La pandemia que yo miré está relacionada 100% con el agua y con la piel. Entonces, tiene que almacenar usted agua, 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 garrafones de agua, botellas de agua, porque el agua que va a estar disponible en ese momento va a ser agua que no vamos a poder ingerir o agua que no nos va a poder tocar. Yo veía en el sueño que la gente no se iba a poder bañar, el agua no podía tocar nuestro cuerpo, porque si no realmente podíamos contagiarnos. Ojo, la pandemia que yo vi era una pandemia letal, donde si la gente se contagiaba, la gente moría. No era nada más un contagio que íbamos a poder salir de esto, sino que si la gente se contagiaba, la gente moría. Entonces también que la comida que almacenemos sea comida que no necesite tanta agua para ser preparada. Podemos almacenar también en un congelador carne, eh, nuggets, pollo, salmones. Podemos almacenar en nuestro congelador también proteína, pues, para que no sean solamente alimentos que necesiten de agua para su preparación, como arroz o frijoles, sino también enlatados y cosas que realmente se puedan preparar sin que tengamos que depender tanto del agua. También algo
que yo veía en mis sueños que la pandemia, la catástrofe no duraba tanto tiempo, no era que iba a durar tanto tiempo como duró el COVID, sino iba a ser algo rápido. Eh, no vi exactamente cuánto, pero yo sabía que esto iba a pasar rápido, que sería letal, que sería fuerte, que la gente tenía que estar preparada, que el agua no nos podía tocar, pero que pasaría muy rápido. Em, sí, también en el sueño vi algo que tenía que ver con ranas. Y entonces cuando tú vas a la palabra de Dios y encuentras cuando el pueblo judío quería salir de Egipto y Dios envía una plaga sobre Faraón y sobre los egipcios envía una plaga de ranas, que después en Apocalipsis podemos encontrar una correlación justamente con eso que estaba sucediendo y cómo las ranas salen de las aguas, de los ríos, de los estanques y se esparce rapidísimo sobre la tierra esa plaga como plaga. Entonces, eh, tenemos que estar entendidos de eso, claros en eso. Y sí, si la gente se contagiaba, la gente moría. Yo vi esta pandemia estallar alrededor del mes de abril del año 2025. También si uno empieza a buscar las fiestas judías en este 2025, hay una fiesta específica que se celebra en abril, que es la fiesta de Pesaj, que es la Pascua judía, que es justamente cuando el pueblo judío se recuerda y celebra la libertad de la opresión de Egipto, de cómo sucedió todo esto a través de Moisés, de las plagas que Dios envió sobre Faraón y entonces cómo fueron librados y salieron de ese lugar. Entonces yo vi estallar esto en el mes de abril, así es que si usted se quiere preparar, si usted quiere hacerlo, tiene que hacerlo ya. No, no es de, bueno, ahí a medio año, porque todo está pasando y aconteciendo muy rápido. Entonces yo lo veía en mi sueño estallar en el mes de abril. Ojo, también algo interesante que la gente tiene que entender. Cuando Noé le dijo a todos los habitantes de la tierra que tenía que hacer un arca, que la tierra se iba a inundar, que Dios le había hablado, la gente lo tiró de loco. Y muchas veces cuando hablamos lo que Dios nos está hablando, la gente puede, como puede venir un pensamiento como de eso es locura, eso no va a pasar, creemos que nosotros tenemos dominio sobre la tierra y sobre las cosas que van a Ahora, pasar, justo, pero la pero realidad aunque es venga que ese no. pensamiento, esa es la realidad, yo te puedo decir eso. Aunque quiera venir ese pensamiento sobre tu vida, nada te cuesta A prepararte. lo mejor Noé también dijo es una locura, pero con todo y ese pensamiento decidió construir el Decidió arca y prepararse, decidió prepararse para que el juicio de Dios no lo tocara a él ni a totalmente. su familia Y hoy te puedo decir, nada te cuesta prepararte. Es más, te va a hacer bien prepararte completamente. físicamente, te va a hacer bien prepararte espiritualmente, te va a hacer bien tener reservas de comida, aunque diga, pero pastor, si no las uso para la pandemia, ok, aunque va a haber un momento que económicamente también va a haber un alza de precios en los alimentos, que, que eso es algo que ahorita que rápido para seguir como esa palabra que quiero decir, que yo vi también que iba a haber momentos que iba a haber un alza de precios que no iba a durar mucho tiempo, pero que iba a ser una semana o 2 semanas que iba a costar una pechuga de pollo, 500 pesos. Pero ¿por qué? Tiene que ver con que animales están muriendo, con pestes y con muchas cosas. Entonces, prepárate, 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 prepárate para lo que dijo Pastora, para esta pandemia. ¿Y qué pasa? No te cuesta nada prepararte. O sea, Completamente. no, comer sano te hace bien. Estar fuerte espiritualmente te hace bien. Prepárate, por favor. Sí. Aunque vengan esos pensamientos, perdón. Apocalipsis 16, del 8 al 15, mientras el Señor me seguía hablando y recordando el sueño que yo tuve, ¿cómo puedo acordarme del sueño que tuve en agosto? Me gustaría enseñarle, a ver si le pueden hacer suma a la pantalla para que la gente pueda ver. Eh, ¿Cómo puedo acordarme de todo y de todos los elementos que habían en mi sueño? Muchos de mis sueños yo los anoto, pero este sueño impactó tanto mi espíritu y cuando yo desperté tenía una urgencia por decirle a la gente lo que estaba sucediendo, pero sentí en mi espíritu que no era tiempo, que no era tiempo. Ahora siento que es el tiempo de decirlo. Eh, si le pueden hacer zoom tal vez a mis notas de voz, aquí está el 11 de agosto del 2024, sueño pandemia 1, 11 de agosto del 2024, sueño pandemia 2, 11 de agosto del 2024, sueño pandemia 3. En cuanto desperté, me grabé lo que vi, lo que sentí, cada elemento que vi y estuve orando, estuve tratando de encontrar la interpretación a cada uno de los elementos y conforme a la palabra de Dios. Y todavía hasta el día domingo por la noche, el Señor me dio otro versículo que sumaba y cerraba completamente lo que yo había visto, que es Apocalipsis 16 del 8 al 15. Y dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria.
Esto es lo que estábamos viendo y Dios me mostraba que esto es lo que está sucediendo ahora en Los Ángeles. Después viene el siguiente versículo que dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Lo siguiente que acontecía era el blackout, del que probablemente gente ha escuchado. Si no lo has escuchado, se ha venido hablando, se ha venido profetizando acerca de un apagón mundial en la tecnología, como decía mi esposo, en los bancos, en las criptomonedas, en los, En los GPS de en los aviones, en los GPS de aviones, satélites, en el internet. en los sistemas eh, gubernamentales. Es un apagón que puede durar segundos, puede durar minutos, No puede sabemos si va a durar durar horas, 1 segundo, 2 segundos, o 1 minuto, o un día. Pero pero le voy a es. decir algo, 1 segundo de un blackout de ese tamaño cambia la historia de la humanidad. Y justamente es ese versículo. Y el siguiente versículo, o sea, Dios me mostró el orden de los acontecimientos. Y el siguiente versículo dice, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Y aquí está el sueño que yo vi. Y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado, ahí está hablando el Señor, he aquí yo vengo como ladrón, ahí está hablando Jesús, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Wow. Son acontecimientos tras acontecimientos, tras acontecimientos, y otra vez se lo repito, no para que usted tenga miedo, no para que usted diga, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? Yo quería hacer mi vida, este año yo me quería casar. Usted puede seguir haciendo sus planes y todo lo que esté alineado a la voluntad de Dios, porque ojo, Claro. son cosas que van a acontecer sobre la tierra, pero para la iglesia está garantizada la protección, para la iglesia está garantizado que Dios nos va a librar, para la iglesia está garantizado lo que dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si algo yo le puedo decir es que durante todo este año ore el Salmo 91 sobre su vida, viva el Salmo 91, Esa es ore el una, Salmo esa es 91 una sobre sus familias. instrucción, Es una de las una de instrucciones las que instrucciones también que Dios nos dio. Dios Este nos año dio. 2025 era el año de orar, de establecer el Salmo 91 en nuestras vidas, en nuestras familias. Y estar seguros que Dios nos va a librar. Hay cosas que la palabra se está haciendo evidente, aún en medio de los fuegos de los ángeles. Vemos como la casa de los hijos de Dios no es tocada y la gente dice, no, es que el material es diferente y por eso no se quemó. Y entonces las plantas de su patio, ¿por qué ni las plantas de su patio fueron tocadas? ¿Por qué ni las plantas de ese patio fueron quemadas? Porque es gente que habita al abrigo del Altísimo, mora Yes. bajo la sombra del Omnipotente. Hay promesas de Dios para librarnos en medio de esto. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios querría librarnos? Solo porque nos ama, no, porque Dios se glorifica a través de librarnos, porque hace que los ojos del mundo se pongan sobre nosotros al decir, ¿por qué a ellos no les pasó? ¿Por qué esta tragedia no les aconteció? ¿Por qué nadie de ese lugar murió? ¿Por qué sus familias no fueron tocadas? Nosotros podemos, Porque Dios se glorifica a través de eso, Dios nos dio una palabra en la pandemia, durante la pandemia, y Dios, de COVID. de COVID, o durante COVID, y Dios nos dijo, ni un miembro de la iglesia, ningún miembro activo de la iglesia va a morir. Eh, Fue muy, también de locos, Arriesgado, arriesgado decir muy esa palabra, loco, muy juzgado. y teníamos personas de Margarito, que es el ejemplo para mí más drástico, es un hombre de más de 80 años, que estuvo entubado 3 semanas, estuvo creo que 2 semanas en coma, y hoy día viene el domingo a la iglesia. O sea, yo te puedo decir que ni una persona murió, miembro de esta iglesia, miembro activo de la iglesia, en medio del COVID. Y lo más lindo ahora en este siguiente acontecimiento que yo podía ver en mi sueño es que no solamente eran los miembros de la iglesia, sino que también estaban las familias junto con ellos. Yes. Es tiempo también de que las familias sean salvas, es tiempo de que las familias busquen a Dios, sigan la dirección y las instrucciones de Dios, hable a su familia, háblale a tu familia, tenemos que prepararnos, hijos, tenemos que hacer esto, háblale a tu esposo, háblale a tu esposa acerca de la instrucción que tenemos que seguir, porque en cuanto acontezca, la gente va a ver que Dios habló, la gente va a ver que lo que Dios habló se hizo real y que tenemos que prepararnos y que una vez que alguien está preparado y entendido de los tiempos y habitando al abrigo del Altísimo, morando bajo la sombra del Omnipotente, es librado de todo eso y Dios se glorifica a través de esto. Si no hay algo más que tú quieras decir, No, mucho más. ¿hay mucho más? Ah, ok. No se desconecte, no abandones el video porque quiero orar por toda persona que está conectada para que Dios pueda librarnos de todo esto que viene sobre la tierra, que pueda librarnos que pueda resguardarnos, que podamos estar seguros, que no tengamos miedo, sino que podamos estar seguros, que vamos a estar guardados y que Dios nos va a librar de esto. Ok, ¿por qué una de las grandes, tú dijiste Oseas 5:10, que
se traspasaron los linderos y Dios derramaba su ira como agua. ¿Por qué derramaría Dios su ira? Y yo estaba preguntándole a Dios, pero ya me diste este versículo cuando fue la perspectiva profética. Yo estaba predicando y pastora me dijo, ese es el versículo de mi sueño. Claro, ya entendí, ¿no? Y a mí me dijo Dios, mi ira se está derramando porque se han traspasado los límites. Dije, ¿por qué? Me llevó a este versículo Salmos y dice, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas. Ofrecieron sacrificio a los ídolos. Em, Vamos a ver la ira de Dios derramada sobre naciones que han aceptado el aborto. ¿Por qué, pastor? Porque el aborto son sacrificios de sus hijos, porque así lo dice la Biblia, sacrifican a sus hijos, a los a los bebés. ídolos. Pero ¿a qué dioses están sacrificando? Dios me estaba mostrando esto, que cada vez que un niño se aborta es un sacrificio al Dios del placer. Y eso desataba la ira de Dios. Entonces vamos a ver naciones en este tiempo. Me puedo meter en un problema aquí, pero donde se va a abolir el aborto y van a ver la misericordia de Dios. Y naciones donde se va a aceptar el aborto y a partir de ese momento van a ver la ira de Dios. Que justamente también en Apocalipsis 16, un poquito arriba, en el versículo 4, cuando le digo que esto se correlaciona con las plagas de Egipto, cuando el mar se convierte en sangre, lo mismo dice acá, pero tiene todo que ver con lo que estás diciendo. Dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la Sangre, sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, claro, pues lo merecen. totalmente. Entonces, vamos a ver eso en el mundo. Ojo, no quiere decir que si viene una desgracia sobre esta nación, usted recuerde, usted no pertenece a este mundo. La palabra de Dios dice, no somos de este mundo. Quiere decir que la santidad nos corta y nos separa. O sea, nosotros nos conocemos aparte, pero usted tiene que estar. ¿Por qué? Porque cuando usted vea en su nación, en su estado, que empieza a salir esto, usted tiene que orar para tratar de detener esta asignación y la iglesia tiene que unirse más que O nunca. incluso si hay gente que está en posiciones de gobierno que nos está viendo, si hay gente que está cerca de personas que están en el gobierno, que realmente esa gente pueda inclinar su oído a la voz de Dios para tomar las decisiones correctas y que todo un pueblo, toda una tierra, todo un territorio, toda una ciudad, todo un estado, toda una nación Puedo hacer pueda ser prosperado. Cuando uno es entendido de esto, esto. uno toma las decisiones correctas y uno Sigo. ve la prosperidad de Dios. ¿Cuál es el estado, lo que viene para la iglesia? Bueno, ya hablé acerca de los abortos. 2025 también es un año de apostasía para la iglesia. La iglesia tiene que estar con los ojos más abiertos que nunca y el sello, y quiero que pongan mucha atención en esto, del lugar donde tienes que estar es un lugar donde esté la presencia de Dios. El respaldo de Dios a un hombre es su presencia, a Amén. un hombre de Dios, a una mujer de Dios es su presencia. El respaldo de Dios de que estamos haciendo su voluntad es su presencia. Entonces, si en donde tú estás, la presencia de Dios no está, sal corriendo de ahí y busca. Nosotros yo no digo que somos la única iglesia con la presencia. En el mundo hay un montón de iglesias. Y que esté Un la mon- presencia no porque un hombre dice que está, claro, sino porque tú la puedes experimentar. exacto. Que hay un montón de iglesias, un montón de lugares, un montón de hombres de Dios que tienen un temor santo y que la presencia de Dios está con ellos. ¿Por qué hablo de apostasía, pastor? Porque los jerarcas de la iglesia acaban de dar voy a decirlo, se acaban de abrir el sello de apostasía. ¿Cómo? eh, Vemos al Papa, vemos a los grandes jerarcas de la iglesia diciendo, podemos bendecir un matrimonio homosexual, un matrimonio entre dos hombres, entre dos mujeres. Ojo, si el gobierno decide que se puedan casar, es una cosa, pero el que la iglesia lo acepte, está hablando de una apostasía. Es decir, Porque hablar completamente en contra de los fundamentos, en contra de la estatutos de lo palabra, que está escrito en estatutos la de palabra de Dios. Dios, de la naturaleza de Dios. Sí, de las reglas de Dios, de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a venir un crecimiento de la apostasía y muchas iglesias que caminan en apostasía van a crecer. Y la gente va a creer que el crecer es porque es algo bueno, pero no, simplemente están siendo engañados. La clave es la presencia de Dios. Cuando tú entras en una apostasía, cuando tú comienzas a hablar en contra de la palabra de Dios, lo primero que se va de ese lugar es la presencia de Dios. Es lo primero que se va. Por eso es que el candado
es la presencia de Dios. Vamos a ver un Pastor, ¿cómo puedo yo eximirme de no caer en confusión, de no caer en apostasía, de no seguir esas doctrinas? Porque hay mucha gente en internet hablando sí, la mentira, nueva cosas era, no sé falsas, qué. según alineados a la palabra de Dios, según hombres de Dios que no tienen una cobertura, que no rinden cuentas. ¿Cómo puedo yo ser eximido de eso? El corazón. Cuando el corazón está ofendido, cuando el corazón está envenenado, cuando el corazón está contaminado, Es hay fácil que te lugar para que ese confundas. espíritu, el espíritu del anticristo, espíritus de apostasía, puedan anidar en nuestro corazón. Nosotros hemos visto por años gente caer en apostasía porque gente buena, ¿eh? Gente, hombres, mujeres de Dios, que tú dices, no hay, pero porque tenían el corazón herido. El corazón es clave. Número dos, ¿cómo no caer en apostasía? Lee la Biblia, lee la Biblia, lee la palabra de Dios, lee la palabra de Dios. Pero pastor, yo estoy leyendo el libro de Miles Monroe, estoy leyendo el apóstol. Qué bueno que leas libros porque es importantísimo también, pero si lees un minuto, 10 minutos libro, lee 15 minutos la palabra de Dios. Es un tiempo de leer la palabra de Dios. Y número tres, ten intimidad con Dios. Tiempo de oración, tiempo de oración, tiempo de oración, tiempo de oración. Cuando tú identificas la voz de Dios, también identificas rápido la voz del enemigo. Sabes cuando algo no viene de Dios. ¿Quieres decir Sí, algo ahí? seguramente hay gente que si te conectas acá es porque realmente quieres oír la voz de Dios para prepararte y el oír la voz de Dios también es entender las fuentes que hablan esa voz, porque hay una fuente del enemigo, hay una fuente que viene de nosotros y hay una fuente que verdaderamente viene de Dios. Entonces es entender desde qué fuente está viniendo esa voz, quién es quien está hablando. Y ojo, el problema no es oír la voz de Dios, el problema es discernir lo que Dios nos está hablando, discernir lo que Dios nos está hablando. Y yo he entendido que la única manera de poder discernir lo que Dios nos está hablando es teniendo un fundamento de Biblia, 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 la palabra de Dios, porque la gente está ahí queriendo que Dios le hable. Bueno, leer la Biblia es Dios hablándote. Leer un capítulo, leer un versículo es Dios hablándote, es la palabra de Dios hablando a tu vida. Entonces busca una traducción que sea sencilla, busca una manera, busca un devocional, busca formas en que puedas tener ese Biblia. fundamento, esa Biblia, ese alimento que te va a poder dar la dirección y el discernimiento de cuándo es la voz de Dios hablando a tu vida. Ok, yo sigo. Un tiempo 2025 todo se va a maximizar, todo va a potencializarse, el orden y el desorden. Si tu pareja, si tú con tu esposa estás unido, 2025 va a estar más unido que nunca. Si tú con tu pareja estás distanciado, 2025 va a estar más distanciado que nunca. Si tú en tus finanzas tienes orden, 2025 vas a tener un mega orden. Si tú en tus finanzas tienes un desorden, vas a tener un mega desorden. Dios está dando un tiempo, todos los que están ayunando con nosotros y si no, toma esto, lo que queda del mes para seguir ayunando o para ponerte a ayunar y poner orden en las cosas, alinearte, pide perdón. Si tienes falta de perdón con alguien, suéltalo. Si no tienes una vida, si tienes una vida seca espiritualmente, esa sequedad, ese vacío se va a acrecentar en 2025. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Busca llenar ese vacío para que 2025 sea un año con donde el Espíritu Santo crezca en ti, donde el amor de Dios crezca en ti, todo se va a maximizar. Termino ya con esto. Puedo seguir hablando más y más de la iglesia, pero es un tiempo que la iglesia tiene que estar unida. Termino con lo que más me gusta hablar, negocios. ¿Qué hacer? ¿Dónde invertir? Y ahí esto le quiero enseñar qué va a pasar. 2025 es un año donde van a nacer más ricos, más millonarios que nunca antes en toda la historia. Y con más rapidez. Y con más rapidez, sí. O sea, va a haber personas que de un instante, que en un momento de ser personas normales, van a ser gente multimillonaria. ¿A través de qué? A través de un nuevo sistema económico, un sistema económico que está cambiando. Este es el tiempo de que usted tiene que leer, tiene que aprender acerca de todo el mercado cripto. Hace un año, 2 años, amigos míos, pastores que me ven, que son de verdad amigos míos, yo les hablé de esto y lo hablé como una opción, como de, ay, vele por aquí. Ahorita se lo digo, la transferencia más grande de riquezas va a ser a través de el cripto, de todas las criptomonedas y de toda esta tecnología de blockchain. Si usted no sabe lo que le estoy hablando, póngase a leer. Ojo, y hay claves aquí. Número uno, no lo haga a través de intermediarios. ¿Qué quiere decir? Si usted va a abrir una cuenta para meter cripto, ¿no? Ábrala directamente usted con empresas que lleven años en el mercado. Usted puede poner en internet cuáles empresas llevan años, no busque las que dicen patrocinio, 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 sino busque
¿cómo se dice esto, amor? Las búsquedas orgánicas y va a ver estas empresas. Ahí hay pasos muy sencillos para abrir su cuenta. Puede abrir su cuenta con $10, con 200 pesos, pero necesito que se empape de esta tecnología. ¿Cómo usted va a poder recibir una transferencia de riqueza si usted no tiene una cuenta en donde van a hacer esas transferencias? La economía va a cambiar completamente, las reglas del juego están cambiando completamente. Y este es tiempo que tiene que abrir una cartera cripto, tiene que estar acerca de todo el tema cripto, tiene que invertir, empiece a ahorrar en cripto. Si usted ahorra 100 pesos a la semana, empiece a ahorrar en cripto. Los bancos se van a desestabilizar, las tasas de intereses van a subir muchísimo en el mundo, la inflación va a subir, pero a la par toda la economía cripto también va a crecer. Así que es un tiempo donde usted tiene que poner los ojos en cripto y la instrucción específica es esta para los que toman nota y le interesa este tema. Este año viene un crecimiento en la cripto, crecimiento, crecimiento, crecimiento. Pero va a haber un momento que va a haber una caída fuertísima en cripto. En todas las criptomonedas va a haber una caída fuertísima. Y después de esa caída fuertísima viene el mayor crecimiento. ¿Qué le quiero decir? Usted tiene que comprar criptos o tiene que comprar sí, las criptomonedas cuando esté la caída. ¿Por qué? Porque de un momento a otro usted invirtió 500 pesos y va a ver en su cuenta 500,000 pesos, 50,000 pesos. Póngalo en dólares. Invirtió $5 y va a ver en su cuenta $5,000. Entonces, ¿por qué? Porque a través de estos movimientos tan bruscos, va a haber una transferencia de riquezas donde Dios va a desatar riquezas. Empresas van a crecer más que nunca, empresas con cortes chinos, Alibaba, Tesla, Zoom, empresas tecnológicas van a ver crecimiento más que nunca. Así que para los que están invirtiendo, pon tus ojos ahí, pon tus ojos en esas empresas. Para los que les interesa crear un fondo de ahorro, pon tus ojos en el mercado cripto. Es clave y quiero ir a la palabra de Dios, quiero cerrar con esto. Eclesiastés 11:2-4, mira lo que dice, reparte a 7 y aún 8 porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes se llenan de agua, sobre la tierra las derramarán, otra vez agua. Y si el árbol cayera al sur o al norte, en lugar cayera el árbol, ahí quedará. El viento observa, no sembrará, y el que mira las nubes no cegará. ¿Qué quiere decir esto? Reparte a 7 o aún a 8. Este es el tiempo de diversificar las inversiones. Tú no puedes tener todo tu dinero en una cuenta de banco. Tienes que tener una parte en cripto, otra parte en efectivo. Es importante en este tiempo tener un poco de guardadito en cash, en billete, en efectivo. Los que invierten un poco más fuerte, tiempo de comprar oro también, onzas de oro, 24 quilates, onzas de oro, es Plata. tiempo de comprar plata, es tiempo de comprar metales. Una parte de tu dinero lo tienes que tener en metales, una parte lo tienes que tener en cripto, otra parte en efectivo, otra parte en el banco, otra parte invertida en tus negocios. Pastor, yo tengo una taquería. Bueno, en la taquería tienes una parte invertida, invierte otra parte, ten otra parte, otro guardadito en efectivo, otro guardadito en el banco, otro guardadito en el cripto. La Biblia dice, reparta hasta 7 u 8. Este es el tiempo de diversificar la economía. ¿Por qué? Porque tú no sabes si el apagón va a afectar a los bancos y perdiste todo. Tú no sabes si el apagón va, de repente en tu cuenta cripto tenías 10 pesos y ahora tienes 1,000,000. O sea, no sabemos qué va a desatar este apagón, porque es algo que la humanidad nunca lo ha visto y nunca la humanidad en toda la historia ha sido tan dependiente de la tecnología. Entonces, estamos viendo un punto donde somos completamente dependientes de la tecnología y no sabemos qué pueda pasar a través de un apagón. Pero es el tiempo de tener diversificado en todos lados. La Eclesiastés, Salomón, la cumbre de la sabiduría, reparte a 7 o aún a 8 fuentes. Divide, divide, divide. Pon un poco por acá, un poco por allá, un poco por acá y prepárate para lo que viene. Tienes que estar preparado. La iglesia, y esto es para la iglesia, para los hijos, será el año más glorioso de tu vida. Amén. Veremos la gloria de Dios, las riquezas desatarse, la mayor cosecha de almas como nunca antes. Mientras la tierra vive calamidad, nosotros veremos la mano de Dios guardarnos, la gloria de Dios sobre nosotros, la presencia de Dios la vamos a sentir más que nunca, los milagros más increíbles. Este es el año de ver los milagros más increíbles, la transferencia de riqueza más increíble. Vamos a ver la gloria de Dios porque entre más nos acerquemos a la venida de Cristo, la gloria se va a ir incrementando. Así como el juicio se incrementa, así como la desgracia se incrementa, la gloria se va a ir incrementando y veremos la gloria más Amén. grande y la cosecha más grande de los últimos tiempos. Pastora,
cierra. Por favor. Eh, Solo para añadir a lo que él estaba diciendo, Proverbios 13:22, creo que es, sí, 13:22, es el versículo que tienes que orar para la transferencia de riquezas. Otra instrucción para este año. La riqueza del pecador está guardada para el justo. La riqueza que trabajó el pecador, la riqueza del impío, está guardada para ser puesta en las manos de los justos, de la gente que está alineada con Dios, su corazón, su vida, sus finanzas, alineados a la palabra de Dios y alineado con Dios. Y sí, como Antes de que, ahorita porque me vino esto, antes de cerrar, por favor, le dije de los ciberataques, tienen que ser muy atentos, iglesia, a todo el tema de tecnológico. ¿A qué voy? Esto es una instrucción. No habrá mensajes de texto, no habrá correos. Pato, me llegó un WhatsApp. mensaje que es que tengo correspondencia que viene de su paquete no llegó. Por favor, lea. Pastora dijo algo muy fuerte cuando oí la voz de Dios, la fuente. La palabra fuente es clave para este año. Verifique la fuente. ¿De dónde vino el mensaje? ¿Quién vino? Si le llegó un mensaje del banco, un correo del Del banco, SAT, porque del también, SAT, o sea, no lo abra. Mejor vaya al banco físicamente y pregunte. sí. Este va a ser un año donde el diablo quiere robarle a la gente de una manera increíble. Así tiene que ser más atento que nunca porque veremos ataques tras ataques tras ataques a las personas, a los gobiernos y a las economías. Perdón. Ahora sí, ahí donde estás, cierra tus ojos, levanta tus manos para que podamos orar por tu vida. Señor, gracias por todo lo que has hablado a nuestra vida. Gracias porque tu corazón es que la iglesia se prepare, mi Dios, para estos tiempos, que seamos entendidos de los tiempos, que podamos preparar el camino para la venida de Cristo, que podamos ser tu remanente, que no solo seamos hijos, sino que también podamos ser llamados la novia de Cristo. Oro, mi Dios, por cada persona que está viendo, cada persona, mi Dios, que representa también esas familias, mi Dios, y en el nombre de Jesús. Oro para que sean librados de todo plan que el enemigo tiene sobre la tierra, que sean librados de catástrofes, de calamidades, de pandemias, mi Dios, de recesión, de crisis, mi Dios, que puedan ser librados en el nombre de Jesús. Que la muerte pueda pasar, pero que no nos pueda ver, Señor. Que la crisis, las catástrofes, las guerras, todo lo que quiera venir sobre la tierra pase, pero que no nos toque a nosotros. Te cubro con la sangre de Cristo, te Yes. sumerjo en el poder que hay en la sangre de Cristo para que puedas ser librado de todo esto y que ninguna asignación que el enemigo tiene en tu contra pueda prosperar, que camines en justicia, que camines en discernimiento, que camines en santidad, que estés preparado, que puedas oír la voz de Dios, que confirme estas palabras a tu vida y que Dios pueda ser glorificado a través de tu vida. Te bendecimos con toda bendición del cielo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga.